Y también tenemos que decir que podemos darnos el lujo de contar con una persona como Santiago Peña, que nos visita ahora. ¿Cómo te va, Santi? ¿Cómo estás, che? Muy buenos días, Bruno. Un gusto estar que no contigo. iba a venir. No. Estaba ahí con unos conflictos de agenda. Pero ayer estuviste con Baruja. Ayer estuve con el gobernador del 9º departamento, Juan Carlos Baruja, un lindo encuentro. Que lo vi hace una semana atrás, en el cumpleaños de Mina Feliciángel. Yo le dije, bueno, tenés que venir. Antes teníamos más contacto, le dije. Es una figura política súper interesante. Ingeniero civil de formación. ¿Por qué es súper interesante? Ingeniero civil de formación, fue intendente municipal en su ciudad, Paraguarí, y luego en el gobierno Horacio Cartes cumple funciones administrativa, pero no cualquier función administrativa. El presidente Carter le pidió a él que vaya a trabajar con las comunidades más vulnerables. Pero le dijo, yo creo que ataquemos el problema de la pobreza, pero para eso hay que ir a vivir y a convivir con los ciudadanos en esa situación, ¿verdad? Entonces no era un funcionario de escritorio y de oficina. Él se pasaba realmente gran parte del tiempo recorriendo asentamientos, hablando con dirigentes sociales, entender realmente desde la visión de ellos y no de la visión del Estado, del gobierno, las soluciones. Y cuando luego asume como ministro de Agricultura y Ganadería, ahí sí ya tenía yo un contacto muy cercano con él y trabajamos realmente muy bien. Encontré una persona de una gran formación académica, pero también con una visión social y una visión de cómo utilizar las herramientas que tiene el Estado en política pública para ayudar a los paraguayos. Así que una experiencia excelente. Hoy es gobernador del departamento de Itapúa, es presidente del Consejo de Gobernadores, realmente no es... ¿De Itapúa? Perdón, de Paraguarí, perdón, sí, me confundí, porque mi anterior... viaje. Estaba pensando en el finado Luis Neitin, claro, que también fue presidente del Consejo de Gobernadores. Y que tenía el mismo espíritu de ayudar siempre. Y un perfil muy parecido, ¿verdad? Porque Luis también una persona, una enorme formación académica, medalla de oro de veterinaria, y tenía esa combinación de la gran formación técnica con una visión política y social muy importante. Juan Carlos es para mí una persona fenomenal y con un gran potencial para el Paraguay. Bueno, por supuesto que sí. Yo comulgo también contigo porque siempre me llamó la atención el espíritu de trabajo que tiene y el involucramiento para con la gente, ¿verdad? Porque no es fácil eso. Uno puede decir, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. La acción es la que se valora también, el hecho de estar ahí. Bueno, ¿cómo te va, Santiago? Qué placer tenerte acá, che. ¿Cómo estás? ¿Estás más crecido no en el sentido de la edad, sino en el sentido de los compromisos? ¿Estás más involucrado de vuelta así en la arena política o no? Yo te diría que el compromiso fue el mismo siempre. Sí hay un proceso de crecimiento que para mí es constante y lo valoro y lo disfruto y aprendo día a día. Y creo que los próximos meses y años también van a ser procesos de aprendizaje enormes. Estamos en un momento donde toma una intensidad mayor el hecho de que ya estamos en el tramo final de las elecciones municipales. Hoy estamos abocados en la lista 1, todas las candidaturas a nivel nacional. Se empieza a hacer este proceso de abrazo republicano que a veces es cuestionado, que a veces es poco entendido, pero bueno. Creo que tenemos que contarle a la ciudadanía de qué se trata, por qué lo hacemos, por qué creemos en la democracia, cómo se construye la democracia. Y bueno, entonces en ese sentido parece que tiene más visibilidad, pero mi día a día sigue siendo el mismo, trabajando yo en mis actividades privadas. Sí, pero claro, también dedicándole tiempo a la actividad pública, en el sentido de no solamente el proceso electoral, sino también el trabajo que tengo desde inicio de este periodo legislativo, acompañando, asesorando a la bancada Honor Colorado en la Cámara de Diputados. Pero siempre está el acercamiento entre las fracciones coloradas ante un desafío como las elecciones que llegan el 10 de octubre. Es una constante eso, se da vuelta a la página si hubo heridas o hubo, qué sé yo, distanciamientos o ese tipo de historias, como que se dejan de lado para sumar
claro, ante un objetivo como son elecciones municipales en toda la República, más de 261 municipalidades creo que son. Sí. Yo creo que son casi 270. Yo creo que ya estamos cerca de 270. Sí. Pero vos sabés que, Bruno, mira, lo hemos hablado tantas veces en esta mesa, ¿verdad? Yo soy un estudioso, un fanático de la historia, ¿verdad? Y creo que esto que se ve dentro del Partido Colorado no es diferente a lo que se pensó hace 133 años cuando se fundó el Partido Colorado. Acuérdate, no había partidos en esa época y se funda el Partido Colorado como un espacio de unión entre paraguayos para la reconstrucción de la patria. Sí, claro, después de la famosa guerra. Exactamente. Entonces, hay una corriente mundial, regional y local de generar divisiones, generar la destrucción de los partidos políticos. Y creo que el Partido Colorado en cada elección, excepto en casos donde divisiones internas llevaron a la pérdida, como fue el año 2008 cuando pierde Blanca Ovelar, no porque la opción era mejor, sino porque hubo una grieta muy importante al interior del Partido Colorado. Siempre el Partido Colorado ha permitido estar en el gobierno y bueno, tiene una enorme vocación de poder. Como toda agremiación o organización, tiene sus luces, tiene sus sombras, tiene personas buenas, tiene personas malas, pero creo que sigue siendo la plataforma para poder conquistar el poder y desde el poder generar los cambios que hacen falta en el país. Mucha gente te sigue, te aplaude y te tiran corazoncitos y ese tipo de cosas. Tenemos ahí más o menos, ahí hay muchas chicas, ¿verdad? Está Santiago. Pero Santiago, digamos, vende, entre comillas, ¿qué? ¿Por su juventud, por su empatía o por su conocimiento? Y yo creo que es una combinación de todo, ¿verdad? Y en esto yo no puedo volver a apelar a algo que ocurrió en este mismo estudio, pero probablemente hace cerca de 30 años, ¿verdad? En una entrevista, y esa misma pregunta le hiciste al doctor Luis María Argaña. ¿Por qué le eligen? ¿Cómo te acordás? ¿Por qué le votarían? ¿Por qué le votarían? Y yo creo que ¿por qué te votarían justamente? Y yo creo que algunos me votarían por mi juventud. Votarían con B corta, ¿verdad? Votarían, por supuesto. Elegirían. Elegirían, sí. Por mi juventud, aunque la juventud es la única enfermedad que se cura con los años, ¿verdad? Uno con los años deja de ser joven, ¿verdad? Y yo me estoy haciendo más joven, estoy tratando de acumular sabiduría más que años. El espíritu siempre es joven. Creo que otros pueden sentirse identificados por la candidez, por hablar de temas, inclusive pudiéndome equivocar, ¿verdad? Pero decir lo que siento. Yo no soy de calcular mucho, me sale lo que realmente siento. Como yo le digo a las personas, lo que ves es lo que soy. Ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy mío y me rehúso a tener que pensar en algo más estructurado y algo más acartonado. O sea, no funciono yo así. Yo soy espontáneo, digo lo que siento y eso obviamente me puede meter también en problemas, ¿verdad? Creo que otros también me pueden elegir por el haber estado en la administración pública, por conocer la burocracia pública, por haber estudiado y formado como cientos de miles de jóvenes que hoy se preparan, estudian y quieren tener la oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que también hay mucha gente que hoy se da cuenta que a pesar de tener pocos años de militancia, viví un proceso electoral, hice de alguna manera una cierta conscripción política, me presenté, perdí, trabajé por quien ganó, me senté en una mesa a controlar los votos. Entonces creo que eso también, hoy hay una mirada diferente a aquellos que me cuestionaban mi poco tiempo de afiliación, ¿verdad? Al final, de vuelta, eso con el tiempo se va eliminando, ¿verdad? Y otro que obviamente me dirán, mira, a mí no me seduce los años de antigüedad, me seduce más la conducta de la persona, ¿verdad? Y yo por lo menos me jacto de tener una buena conducta, ¿verdad? Haberme manejado con principios y valores, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito familiar, que yo creo que es siempre importante, ¿verdad? Muchísimo, es muy importante y vale mucho. Santiago Peña Palacios tiene 42 años. Nació en 1978, 16 de noviembre, es economista, político, escorpiano, ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, profesor, ex ministro de Hacienda, muy buen ministro de Hacienda, entre paréntesis. Gracias. Yo cargo eso a favor
de nuestro invitado acá. Fue precandidato del Partido Colorado a la presidencia de la República por el Movimiento Honor Colorado. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Asunción, máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia, New York, Estados Unidos, y fue profesor en la Universidad Católica de Asunción también. Y tiene muchos seguidores. No sé si tiene detractores, pero tiene seguidores. Hay detractores. Seguidoras y seguidores. No tenemos que confundirnos, y eso es natural. Eso es lo que hace lindo el desafío, ¿verdad? De todos los días tratar de convencer a alguien nuevo, ¿verdad? Qué aburrida sería, ¿verdad? Y me imagino que lo mismo te pasa a vos, que has estado tantos años, una vida en los medios de comunicación. Estamos gateando nosotros. Y te encanta, estoy seguro que te encanta cuando alguien te dice, vos sabés que Bruno, particularmente una persona joven, ya, vos sabés que te escuché en tu programa, qué entretenido, qué bueno. Realmente, o sea, es realmente el desafío. Impresionante la cantidad de amigos y amigas que vamos cosechando a través de esto que comenzó hace un año, esta radio nuestra acá, BM Online, es que nosotros creíamos imposible en aquel momento, digital, porque la gente todavía no sabe en qué dial está. No está en ningún dial. No es ni AM ni es FM, es BM. De buen mensaje, de buena música y de invitados especiales, y de Bruno Masi también. Invitados especiales como Santiago Peña, que nos enorgullece, ¿verdad? Porque no es fácil moverlo así de su curul allá donde sea que trabaje, o sacarlo de alguna concentración ahora que está con la política nuevamente. ¿Y cómo va a ir esto de la política adelante? Vos haces política porque tenés, obviamente, te gusta en primera instancia, y segundo, tenés los objetivos, pienso, bien claros. O sea, querés volver a pelear, a pujar por llegar a ser presidente del Paraguay. ¿Se daría eso conscientemente y ocultando todas las historias y todo lo que pasó, haciendo una catarsis de todos estos años, este proceso que primero te entristeció, desde ahí vamos, obviamente, y después ahora te suman posibilidades? ¿Vos crees que llegarías a ser presidente del país? Yo lo creía ya hace 4 años, cuando salí a trabajar por un proyecto en el 2017, y hoy también lo creo. O sea, creo que nuestro país vale la pena. Yo creo que la política es servicio. Yo entro a la política electoral desde un ángulo diferente al tradicional, ¿verdad? Yo entro desde realmente el servicio público en la administración pública, alguien que se formó, que compitió, que se fue al exterior y decidió volver al Paraguay porque nuestro país vale la pena. Yo podría haberme quedado a trabajar en Estados Unidos en condiciones espectaculares para mí, para mi familia, pero no te puedo negar que siento el peso de la responsabilidad de un joven que se formó, que estudió, de una historia también, y generaciones de familia que han luchado por este país. O sea, todos esos son pesos con los cuales yo lidio, ¿verdad? Entonces no es tan fácil decir a mí no me interesa lo que pasa en el país. No, a mí sí me interesa, y me interesa muchísimo. Entonces yo creo que es un escenario donde me gustaría intentar. ¿Es lo que va a determinar mi vida? No. O sea, yo creo que el cargo de presidente de la República es un cargo de tremenda responsabilidad y un impacto tremendo en millones de vidas. Si se toma en serio. Si se toma en serio, claro. Si tenés las condiciones, si tenés la visión, si tenés la preparación, si estás rodeado de las personas adecuadas, ¿verdad? Porque uno puede llegar seguramente con la suerte, con el trabajo eleccionario, qué sé yo, con todo, movilizar masas. Uno puede llegar. Sí. Y cuando uno llega y se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué yo hago? ¿Por dónde comienzo? Mira, es muy simpático esto, porque voy a contar una anécdota. Me pasó hace unos días. Un empresario, debe ser de los principales empresarios del Paraguay, me dice: vos sabés, Santiago, yo le apoyé a Mario Abdo Benítez financieramente. Y bueno, ¿cómo estás ahora? Y me dice: la verdad que yo hoy no te puedo decir que estoy desilusionado, porque ya mi proceso de desilusión comenzó apenas fue electo. ¿Y por qué? Porque yo le apoyé a él, y apenas ganó la elección me llama y me dice: ahí te va a llamar fulano de tal, un colaborador,
necesitamos financiar el plan de gobierno, queremos hacer el plan de gobierno. Y me decía este señor, yo no podía creer lo que había hecho, yo le había apoyado a una persona que no tenía un plan de gobierno, que no sabía realmente, ¿verdad? Y en esto agarro también una frase muy famosa que hizo Margaret Thatcher, que los gobernantes nunca le critican al que está atrás, porque en realidad ellos se eligen para hacer las cosas de una manera, para mejorar las cosas. Y nadie aprende cuando llega, uno ya tiene que estar preparado, ¿verdad? Entonces, esto que vos estás diciendo es muy válido, ¿verdad? Y es un poco también parte de la responsabilidad que yo siento, ¿verdad? De conocer la administración pública, de haber sido parte de una generación, pues no soy el único, ¿verdad? O sea, acá hablamos de cientos de jóvenes paraguayos, y no tan jóvenes también, que tienen una enorme vocación de servicio, ¿verdad? Gente que ha estado en la administración pública, que sigue estando en la administración pública, y que simplemente están esperando la oportunidad que la cabeza del Poder Ejecutivo, que de acuerdo a la Constitución tiene la obligación de administrar el Estado, realmente le dé la relevancia a esas personas preparadas en cada uno de los cargos, en agricultura y ganadería, en industria y comercio, en relaciones exteriores. O sea, el ordenamiento jurídico paraguayo es un proceso evolutivo de décadas en el Paraguay, y a nivel mundial hay aprendizajes de siglos, ¿verdad? Entonces no hay acá mucho secreto, ¿verdad? No hay que inventar la rueda. Entonces esa es un poco parte de la carga que yo siento, donde entiendo que el cargo público en realidad es una carga pública, y es una carga cada vez más pesada. Por eso que vos decís también es muy relevante. Una cosa es llegar, otra cosa es qué hago cuando llego. ¿Vos te sentís respaldado por Horacio Cartes? Sí, me siento súper respaldado. En realidad te diría que tenemos un compromiso que nos reforzamos cada día, él mucho más, y es para mí una fuente también de alguna manera de inyectarme esas ganas de seguir luchando, porque le veo a él una persona que ya ha hecho bastante. Yo creo que hoy él, a sus 60 y pico años, podría decir, yo ya hice mi parte. Hice mi parte en el plano deportivo, le llevé a Paraguay siendo presidente del Consejo de Selecciones al sitial más alto, ¿verdad? Paraguay, el punto más alto a nivel mundial fue el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Horacio era el presidente de selecciones. Hizo mucho en el ámbito empresarial, tiene un conglomerado de empresas con cerca de 8.000 empleados, ¿verdad? Cerca de 20 o 25 empresas. Y en el plano político fue presidente de la República, le devuelve al Partido Colorado la posibilidad de estar en el poder, le entrega a otro Colorado también el poder. Y sin embargo, cuando todos pensábamos que él podría quedarse en su casa y disfrutar de su familia, él sigue luchando mañana, tarde, noche. Está seguro que es la persona que más trabaja por el Paraguay. Seguro. Entonces, yo que estoy de alguna manera muy cerca de él, realmente veo esto y digo, espera un poco, este señor me lleva a mí más de 20 años. Yo no puedo ser menos. Entonces, es también un desafío por ese lado, ¿verdad? Y tengo no sé, la bendición o la oportunidad de que él me apoye, ¿verdad? Y me ve a mí como una opción, así como me vio en el 2017, cuando probablemente muy poca gente creía que yo podía ser una opción. Bueno, justamente él tiene 65, vos tenés 42, más de 20 años. Vos decís, lo tengo cerca, más o menos eso es lo que querés expresar, y expresaste siempre y seguirás expresando, me imagino. Pero la gente se pregunta algo, hipotéticamente, si llegara el momento de que estés ya como presidente, ¿qué va a significar Horacio Cartes siendo vos presidente? Porque esa es la gran pregunta que se hace la gente. Sí. Santiago Peña va a hacer caso a lo que le diga Cartes. Esa es la historia. La preocupación es válida. Y creo que es importante responder las veces que haga falta, ¿verdad? Creo que hay todo un manto y un mito y una leyenda urbana sobre la figura eso te hago la pregunta. De Horacio Cartes, ¿verdad? A mí me tocó, desde un cargo de ser miembro del directorio, que yo había sido nombrado y confirmado por un gobierno, conocer a Horacio Cartes. La primera vez que lo vi fue en la Asunción. Yo me fui a la Asunción el 15 de agosto a la Costanera, y ahí lo veo por primera vez. Sí, che. Nunca antes lo había visto. No sabía.
Y bueno, empiezo a colaborar en mi rol de director del Banco Central con el gobierno de manera muy esporádica. Y 1 año y 4 meses después de haber asumido, él me ofrece a mí el cargo de ministro de Hacienda. En mi opinión, creo que el cargo más importante, ¿verdad? Por supuesto que Relaciones Exteriores es importante, Ministerio de Interior. Hacienda es muy importante. Pero en mi visión de cómo está ordenado jurídicamente el Estado paraguayo, creo que el Ministerio de Hacienda es el más importante. Entonces, este señor, ¿verdad? Que yo no lo conocía, yo no venía ni del mundo deportivo ni del mundo empresarial, me ve a mí, mira mi currículum y dice, yo creo que esta es la persona que tiene que ser ministro de Hacienda, el cargo más importante. Y no solamente ahí, ¿verdad? Él ya tenía cuestionamientos de índole partidario por tener el ministro del Interior, que era de un partido de oposición, y él me elige a mí sabiendo que yo tenía una afiliación a un partido de oposición. Por más que no haya tenido ningún tipo de militancia, me elige a mí. Yo le pregunto a él en una de las primeras reuniones, presidente, yo tengo 32 o 33 años tenía en esa época, ¿por qué yo? Y porque vos tenés el currículum que el Paraguay necesita. O sea, él me eligió por mi currículum. Pero no se quedó ahí durante 2 años y medio, ¿verdad? Y digo 2 años y medio porque en la historia del Paraguay, el ministro de Hacienda que más duró fue el general César Barrientos, tuvo 35 años. El segundo fue Dionisio Borda en 2 periodos, 2 gobiernos, con Nicanor y después con Lugo. Sumó 5 años, un poco menos de 5 años. Y después ya viene Ernesto Beren y Santiago Peña, que duraron 2 años y medio. O sea, en la historia del Paraguay, el cargo de ministro de Hacienda es un cargo de mucho desgaste y mucha rotación. En promedio duran meses, muy pocos duraron más de 1 año. Entonces, es un cargo de mucho desgaste y solamente se puede llevar adelante con mucho apoyo. Y durante 2 años y medio lo único que recibí fue apoyo de mi jefe, que constitucionalmente él me puede decir, porque los ministros son secretarios de Estado. Y sin embargo nunca lo hizo. Me dejó hacer absolutamente todo. Es más, cuando le pedí su apoyo, él me apoyó siempre que sea lo mejor para el Paraguay. Entonces yo no tengo ninguna duda que si yo soy presidente de la República, yo voy a administrar la República del Paraguay y voy a contar con su apoyo siempre y cuando yo haga bien las cosas. Y yo voy a necesitar su apoyo porque él, más allá de ser un expresidente, es una figura política que va a seguir influyendo de manera positiva en la política paraguaya. Entonces, va a haber una bancada de Honor Colorado en el Senado, va a haber una bancada de Honor Colorado en la Cámara de Diputados, y yo voy a tener que sentarme con él en decirle, mira, quiero hacer estos planes, quiero pasar estas leyes, necesito este apoyo. Cada año tenemos que hablar del presupuesto. Entonces, él, de la misma manera que voy a tener que hacer probablemente con otros actores políticos. Pues acordate que esto no es una monarquía, no es el que llega a hacer lo que quiere, no, es una democracia donde existen 3 poderes del Estado, y en este modelo republicano de peso y contrapeso, un poder, que es el Poder Ejecutivo, tiene que sentarse a negociar con los otros poderes del Estado. ¿Y qué pasa si tenés que tomar una determinación ante un caso fuerte, un hecho donde haya un conflicto de interés y le afecte a él? Sí, puede ser. Como por ejemplo... No precisamente eso, sino de repente algo que vos tengas que determinar. Bueno, yo soy el presidente, pero yo tengo que tomar aquí. Pero vamos a hacer algo. Vamos a poner sobre la mesa hechos, ¿verdad? No suposiciones, hechos, ¿verdad? Sí. En 2 temas trascendentales, ¿verdad? El grupo económico al que él pertenece, que es una familia, tiene un conglomerado de empresas, ¿verdad? Todos sabemos que él tiene una industria tabacalera y su hermana tiene una industria, está en el negocio bancario, tiene un banco. En su gobierno se aumentó el impuesto al tabaco y se disminuyó las tasas de interés a las tarjetas de crédito. O sea, eso obviamente va en detrimento de su negocio, pero sin embargo se hizo. Sí, claro. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos, y obviamente este mito va a seguir estando, porque la historia del anti le ha redituado muy bien. Es más, hoy tenemos un presidente de la República que construyó una campaña simplemente atacando al gobierno de turno, sin proponer absolutamente nada. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque si la única bandera es estar en contra de algo y crear ese mito y esa figura, yo te puedo asegurar que si Horacio seguía siendo presidente, o yo continuaba la gestión, o sea, nosotros no hubiésemos tenido 15.000 o 17.000 personas fallecidas, porque hubiésemos conseguido las vacunas probablemente en febrero. Entraste en un terreno que quería. Entonces, o sea, yo no tengo duda, porque eso es gestión. Y eso es lo que nosotros hacíamos. Había una gestión
Y teníamos todo un equipo que estiraba en la misma dirección. No se iba a permitir por la cabeza, che, vamos a ver si acá entramos en algún negocio. No era una opción. No iba a pasar el problema que pasó con el agua tónica de Petropar o los tapabocas de la DINAC. O sea, esos pues son escándalos que no, ya normalizamos. Eso no pasaba en el gobierno anterior. ¿Qué tiene que hacer esa cantidad de miles de familias, más de 15.000, en una situación como esta en particular, que pierden miembros de su familia por negligencia del gobierno, por no haber traído en tiempo y en forma las famosas vacunas hace más de un año y ese tipo de cosas? ¿Qué tiene que hacer esa gente? ¿Ir a visitarle al cementerio a los que murieron, o deben de manifestarse ante el propio gobierno, el actual gobierno, digamos, y entablarle así una suerte de demanda, si se quiere? Porque esa gente que falleció pues, fue por negligencia del propio gobierno. Es más, ¿cuántas miles de personas, cuántos miles de paraguayos tuvimos que ir a Estados Unidos a tratar de vacunarnos allá porque acá no estaban las condiciones para lo que ya se avecinaba hace rato, ¿verdad? Y eso en dinero es mucha cantidad, ¿verdad? Más de 15.000 personas que forzosamente tuvo que salir del país o tuvieron que salir, y eso en un promedio de 5.000 per cápita te llega a más de 70 millones de dólares que se metieron en ese digamos, allá como en el circuito comercial financiero de Estados Unidos, en vez de dejar ese dinero acá en Paraguay, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer esta cantidad de familias, más de 15.000, respecto a lo sucedido con sus seres queridos y ante la situación de este gobierno? Yo creo que es lo más importante, Bruno, y obviamente no hay nada que le pueda alivianar el dolor a familias que digan, pucha, se me murió un familiar. Y ningún familiar cuando se va es algo que uno dice, bueno, ya está, ya le llegó su hora. No, pero lo que nosotros hemos visto es que muchas personas han fallecido, personas jóvenes que tenían toda una vida por delante, y sí, podrían decir, no, pero era obesa, no, pero tenía hipertensión. Bueno, pero si no le agarraba el COVID o si tenía la vacuna no se iba a morir. O sea, no es una excusa, no, pero tenía una precondición o una enfermedad de base. Entonces acá hay gente que se murió, entonces no hay realmente consuelo. Lo que nos queda es entender cómo se mueven el efecto, intereses, cómo se mueven los intereses, pero en realidad nosotros tenemos que unir los puntos, ¿verdad? Porque entender el proceso de desarrollo de una nación no es un proceso intuitivo, ¿verdad? Porque vos decís, pero acá sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace? No, porque somos una democracia, y en las democracias no se hace lo que una persona quiere, ¿verdad? Hay que avanzar en los procesos, y las sociedades avanzan cuando la sociedad en su conjunto avanza. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Por eso que cuando repetimos siempre, la democracia, que no es perfecta, pero hace más de 2000 años los romanos encontraron las mayores virtudes, no por la perfección, sino por su principal mayor alejamiento de la tiranía. Este es el modelo que sigue siendo válido. Ahora, ¿cómo se consolidan las democracias? Las democracias se consolidan a través de partidos políticos. La democracia más consolidada es la americana, y está constituida sobre dos pilares, que es el bipartidismo, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. La norteamericana no es perfecta, tiene sus imperfecciones, pero es la que tiene las mayores virtudes. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra ese discurso que es destruyamos los partidos políticos, porque los partidos políticos es todo lo malo. Y ese es un camino que va a hacer que nuestra democracia se deteriore aún más. Es lo que está pasando en Brasil, es lo que pasó en Colombia. Entonces creo que acá hay un desafío. Yo creo que el Partido Colorado tiene una capacidad, así como lo ha hecho en los últimos 133 años, que aunque le cambien el modelo electoral, que ahora tenemos un nuevo sistema, listas bloqueadas, tiene la capacidad de adaptarse a estos cambios, ayornarse. Y eso hace que la representación política del Partido Colorado también mejore. Entonces yo hoy no me quiero preocupar si un Juan Pérez, que para mí es un delincuente, tiene antecedentes nefastos, quiere ser candidato. Pues yo, ¿quién soy yo para cercenarle? Pero yo sí tengo la obligación de decir si yo creo que soy una mejor opción, ofrecerme a la oferta electoral y que la ciudadanía elija. Si finalmente yo le di en el menú todas las opciones y la ciudadanía le prefirió elegir
a Juan Pérez, que es un delincuente que tiene antecedentes nefastos, como el representante, es lo que la sociedad eligió, ¿no? Y hay mucha gente que todavía no lo conoce a Santiago. ¿Quién sos vos, Santiago, realmente? Who are you? A ver, ¿quién sos? Rápidamente, en 2 frases, ¿quién sos? Una vez más. Un joven que cierra los ojos y se imagina un Paraguay mucho mejor que el que tenemos, con más oportunidades para todos, un Paraguay mucho más justo y que se puede. ¿Y cuándo te van a confirmar la candidatura de la chapa de honor Colorado? ¿Te la van a confirmar en breve ya? No, yo creo que todavía falta mucho, ¿verdad? Yo creo que falta mucho, creo que esto es algo que no hace bien hablarlo ahora, creo que esto debería de hablarse el próximo año. Y hay gente que no quiere que vos integres esa chapa, que seas el candidato a la presidencia. Sí, han habido varios intentos, el último y más fuerte fue en octubre fue en marzo de este año, sí, cuando se planteó que yo sea candidato a intendente de Asunción. Ay, claro, ¿te acuerdas? Hablamos claro. de eso. Querían minimizar tu posibilidad, sin menoscabar a lo que van a ser intendentes. No, para nada. O lo que son intendentes. Para nada, ¿verdad? Pero en ese momento el movimiento no había decidido el apoyo a Nenecho Rodríguez y bueno, se hizo un planteamiento formal, tuvimos una reunión y bueno, yo di todos los argumentos porque creía que no tenía que ser, más allá si el día de mañana era o no una opción para la presidencia de la República. Pero, o sea, pero sí, no, hay muchísimo, hay gente. Yo sé que yo no gozo de la simpatía del presidente de la República. ¿Así? ¿Verdad? Hay una... ¿Por qué? Porque fuiste su competencia y... Creo que hay heridas que nunca sanaron. Creo que yo he tenido una posición muy crítica sobre él, más allá de que pedí el voto para que él sea presidente. Yo estoy convencido que la alternativa, Efraín Alegre, Leo Rubín, era nefasta para el Paraguay. O sea, yo en eso no me arrepiento en lo más mínimo de haber trabajado por Mario Abdo Benítez. Pero no te voy a mentir que he sido muy crítico desde las designaciones que él hizo el 15 de agosto del 2013, designaciones que hoy sigue manteniendo, personas que más allá de que no son dirigentes ni afiliados del Partido Colorado, porque yo tampoco lo fui cuando era ministro de Hacienda, pero personas que no quieren el éxito de este gobierno, ¿verdad? Y que van a hacer todo lo posible que fracase, y el fracaso de este gobierno es el fracaso para el Partido Colorado. Esto le afecta las chances de quien quiera ser presidente en el próximo periodo de la mano del Partido Colorado. Entonces yo tenía una posición muy crítica, como así también he apoyado muchas de las iniciativas, la ley de emergencia nacional, presupuestos, leyes de financiamiento para obras de infraestructura. O sea, yo en ese sentido le puedo desafiar a cualquiera que, a pesar de mi voz crítica, he sido una disidencia y una posición responsable, y ojalá el día de mañana a mí me toque también tener enfrente a alguien que me critique y me cuestione, pero no con ese argumento le perjudica al país, ¿verdad? Como nosotros sí lo sufrimos, ¿verdad? Y es más, de la mano de referentes de este mismo gobierno. Acuérdate que a nosotros nos tocó tener que enfrentar un parlamento en contra que realmente hacía trizas los presupuestos, nos llevó a vetar el presupuesto, y inclusive ellos enviaron cartas a calificados de riesgo y a inversionistas y bancos internacionales diciéndole que la emisión de bonos de Paraguay era ilegal, ¿verdad? Algo totalmente descabellado. O sea, nosotros no estamos en esa línea. Bueno, yo sé, la transparencia, si hay algo que también, digamos, posiciona y da fe del trabajo de acá de Santiago, es la transparencia que tiene. Por lo menos desde que lo conozco, eso es lo que llama la atención. Bueno, ya que hablaste de la cuestión de riesgos, esta historia del Gafilat o de Gafilat, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana Gafilat, la justicia rendirá examen hoy, dice, sobre cuestionados casos. ¿A qué se refiere y por qué está esta gente acá en Paraguay? Sí, la evaluación es a nivel nacional, es del Paraguay. No es ni de la justicia, no es ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, ni del sector privado, ni dentro del sector privado del sector bancario, ni tabacalero, no. Es una evaluación que se hace a nivel país. Esta es la cuarta ronda de evaluaciones, quiere decir que en el mundo ya se habían hecho 3 evaluaciones anteriores. Paraguay había participado en la anterior evaluación, en la tercera ronda de evaluación, que fue allá por el año 2008,
¿verdad? O sea, quiere decir que ya habían habido 2 a nivel mundial donde Paraguay no había participado. O sea, esto ha sido un proceso gradual de instalar mejores prácticas a nivel mundial, porque no me sirve de nada yo en mi país implementar controles si mi vecino no implementa los controles, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un esfuerzo a nivel mundial. Entonces, esto ha ido evolucionando. Hoy se está evaluando con nuevos criterios, salieron 40 nuevas recomendaciones en el año 2014 y se está evaluando el cumplimiento de esas 40 recomendaciones y la efectividad. No es solamente tener las normas, las leyes, sino ver que se cumplan, cuán efectivas son. ¿Cómo está Paraguay, digamos? Quieren ver cuántas sanciones han habido, cuántas personas han sido imputadas y condenadas, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos la película, la evolución que Paraguay ha tenido desde el año 2008, que fue la primera evaluación, donde Paraguay prácticamente no cumplía con ninguna norma, el cambio ha sido radical. Ha habido un avance tremendo en todos los ámbitos. Ahora, la pregunta ¿es ese cambio el ideal? Y no, tenemos que seguir mejorando. ¿En qué rango está Paraguay? Y bueno, ¿con qué calidad? Y esta misión es la que va a evaluar eso. Sí. ¿Verdad? La evaluación de la franja, esa gris, no sé qué cosa. No, está la lista gris, en donde vos decís, está bien, vos estás cumpliendo, pero tenés debilidades. Y estamos en esa lista nosotros. Y es un poco el temor que podamos entrar en esto. Y esto es muy subjetivo, hay mucha subjetividad en esto. Hay mucha subjetividad. Entonces, ahí es donde entra a tallar la capacidad que tenga Paraguay y los representantes paraguayos de defender la posición del Paraguay. Y en esto, Bruno, quiero mencionar un tema que a mí me preocupa muchísimo, ¿verdad? Porque yo te estaba hablando hace un rato de mi posición crítica contraria al gobierno, pero responsable desde la crítica. Por supuesto. Sin embargo, yo veo en varios sectores de la oposición, una oposición donde el gobierno inclusive ha decidido aliarse con esa oposición, que tiene una posición totalmente diferente, una posición destructiva, que creen que el fracaso de Paraguay en la evaluación del Gafi, el fracaso de Mario Abdo, no el fracaso del Paraguay. Mario Abdo como país y va a tener consecuencias sobre el país, ¿verdad? Entonces, ellos claramente demuestran un gran desconocimiento de los costos que esto representaría a Paraguay, el impacto que tendría y la responsabilidad que tienen ellos como representantes del pueblo, ¿verdad? En la Cámara de Diputados esta mañana se está discutiendo una posición del Movimiento Honor Colorado, que es sacar un comunicado, una resolución de la Cámara de Diputados donde se destaque todos los avances que Paraguay ha tenido desde el año 2013. De alguna manera, para decir, pero un poco acá hay algunos referentes que pueden tener una voz, y está bien, se respeta, pero no es la posición de un cuerpo colegiado que ha aprobado todas las leyes que se han pedido, le ha dado todas las herramientas. Entonces, Paraguay ha avanzado muchísimo. Ahora, ¿cuál es el país que cumple al 100%? Ninguno. Ninguno, no hay el ideal, porque este es un proceso evolutivo, ¿verdad? Y el cumplimiento de unas normas va a evolucionar hacia nuevas normas. Entonces, Paraguay tiene que medir el avance y el progreso y la determinación de sus autoridades en cumplir con esas mejoras, ¿verdad? Y esta gente que está por acá, por Asunción, toda esta semana está trabajando, va a estar trabajando. Esto se va a emitir el sábado también, así que para la gente que nos va a ver en el canal 21 de Tigo Star, Santiago Peña, que está hablando del resumen prácticamente de lo que van a obtener esta gente del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana respecto a nuestro país. ¿Vamos a salir fortalecidos o no de todo esto? Yo creo que las evaluaciones, los exámenes son siempre positivos. Yo creo que si las autoridades paraguayas y los que van a reunirse, porque acá también se van a reunir con referentes del sector privado, tienen esa visión objetiva, y en esto creo que es importante, ¿verdad? Los paraguayos tendemos a ser muy críticos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Y te voy a dar un ejemplo de esto. El indicador de corrupción en realidad que publica, hay un indicador de corrupción a nivel mundial que compila información de todos los países. En realidad es un indicador de la percepción de la corrupción. Y la percepción es de los ciudadanos sobre su país, ¿verdad? Entonces, las preguntas le envían a los paraguayos, ¿verdad? Hay un listado de referentes a quienes le preguntan, y ellos son los que tienen que decir cuán corruptos creen que es el país. Y Paraguay consistentemente ha tenido una visión súper crítica. Sin embargo, cuando vos contrastás eso con otros indicadores más duros,
Por ejemplo, el nivel de la inversión extranjera, el retorno sobre la inversión, el hacer negocio en Paraguay y más que nada la información que te puede dar un inversor que aparte de trabajar en Paraguay también trabaja en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Chile. Te dice las condiciones para hacer negocio en Paraguay son mejores que en muchos de los otros países. Entonces yo creo que hay un desafío también, mucho es desconocimiento, Bruno, ¿verdad? Porque muchas de las personas miran y consumen muchas veces lo que está en el diario. Yo siempre digo que hay algunos diarios que uno lee y parece que estamos en Alepo, en Siria, en el medio de una guerra civil, ¿verdad? Y yo creo que eso le ha beneficiado a algunos grupos económicos tener una clase política corrupta y un país que no avance, porque a ellos, a nivel personal, les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien. Bueno, entonces creo que acá pasa por un cambio mental, cultural y una mejor gestión que tienen que hacer, tenemos que hacer los paraguayos. Llegado el momento, por eso hay que apostar por Santiago Peña. O otro que tenga los mismos ideales, ¿verdad? Bueno, porque al final, si a mí me toca llegar y estaré 5 años y después va a tener que venir otro y después otro, ¿verdad? O sea, esto, la sociedad tiene que cambiar. En pos de que mejore el país en general, por supuesto, la sociedad tiene que cambiar, en eso sabemos, eso. Bueno, en este terreno económico que lo manejas muy bien, ¿cuál sería el plan económico justamente para que se adecue a un país como el nuestro, el Paraguay, que pueda impulsar ese plan, la economía en la post-pandemia, por ejemplo? Sí. Nosotros tenemos una historia económica que es parcialmente exitosa. Parcialmente exitosa es porque nosotros tenemos que reconocer los avances que ha tenido Paraguay. Ha tenido avances en materia de política monetaria, el rol del Banco Central. Sí. Ha tenido avances en materia de política tributaria, el rol del Ministerio de Hacienda. La pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Dónde nos quedamos? Sí, y nos quedamos en cuáles son las otras funciones, aparte de la estabilidad macroeconómica, que es importante, que tiene que generar las condiciones del Estado. Y ahí hay dos grandes líneas de acción. Una es lo relacionado al capital humano. O sea, cómo nosotros, porque los países avanzan en la medida que los ciudadanos mejoran y avanzan. Ahí entra lo del cambio de mentalidad. Exactamente. Entonces, claramente hay que mejorar la educación del Paraguay. Claramente hay que mejorar la política sanitaria, ¿verdad? Que son los dos elementos centrales del desarrollo del capital humano. Pero también hay algo de corto plazo. Eso es más de mediano y largo plazo. Pero hay que hacerlo. Y los países que lo hicieron son los que hoy tienen un mayor beneficio, ¿verdad? Entonces, el otro elemento es, nosotros pensamos muchas veces que el rol del Estado hacia el sector privado es, la inflación es baja, los impuestos son bajos y con eso ya es suficiente. No es suficiente. Porque el Estado muchas veces funciona como un peso sobre los hombros del emprendedor, del empresario, que le impide avanzar. Y estos son trámites administrativos, la burocracia, el funcionario que te crea un problema para venderte una solución. Entonces hay que eliminar, los americanos le dicen el red tape, ¿verdad? Hay que eliminar la burocracia. Tenemos una burocracia que es costosa. Entonces, si vos no sos una persona que tiene un nivel de ingreso y un negocio grande que te permite contratar al mejor escribano, al mejor contador, al mejor abogado, que te va a ayudar a navegar estos procesos burocráticos, y no lo podés hacer. O sea, si vos sos una persona que simplemente tiene una idea y te cuesta mucho llevar a la práctica esa idea, entonces tenemos que nivelar la cancha en ese sentido. ¿Han habido avances? Yo creo que falta muchísimo más. ¿Y cómo debería Paraguay, en este caso Santiago, aprovechar las descalzadas económicas de Argentina y la incertidumbre del Brasil en el próximo año 2022 con las próximas justamente elecciones presidenciales? Darwin tenía probablemente entre sus obras que más lo hicieron llegar al reconocimiento mundial y en la historia, es la teoría de la evolución. Y él hablaba que en la teoría de las especies no es la más fuerte y la más grande la que sobrevive, sino la que más rápido se adapta a los cambios. Somos todos simios acá. Somos todos simios, somos parte de un proceso evolutivo de millones de años. Entonces yo creo que Paraguay, lejos de estar en una situación de desventaja, en un vecindario complicado, tiene una ventaja tremenda. Pero tenemos que ser ágiles
Tenemos que movernos rápido, tenemos que ser más inteligentes. Y este es un país de 7 millones y medio de paraguayos. O sea, esto es un barrio en Sao Paulo, esto es un barrio en la ciudad de China. O sea, no es tan difícil encontrar una solución. Y tenemos un país que es tremendamente rico. Cuando vos mirás la riqueza de este país en términos geográficos, en términos de recursos naturales, en términos de población, esto acá no podemos nosotros tolerar estar en un nivel de atraso. Entonces yo no tengo ninguna duda de que podemos utilizar como una gran fortaleza todo lo que tiene Paraguay, y esto obviamente va en detrimento de nuestros vecinos, que son un poco más irresponsables, un poco más indisciplinados, y finalmente yo creo que Paraguay puede ser por lejos una economía mucho más desarrollada que la brasilera y la argentina. Bueno, una de las riquezas que tiene Paraguay es la parte hídrica. Se dice que estamos llenos de agua, pero ahora las aguas también desaparecieron, hay un estiaje terrible. ¿Cuál sería la solución en el corto plazo justamente para la problemática de la navegación o navegabilidad de los ríos Paraná y Paraguay? Ya que allá en Ciudad del Este se ven ahí las piedras del fondo del lecho, por ejemplo, del río. Está muy mal la cosa. ¿Y cómo se plantearía una solución posible? La hidrovía, tanto el río Paraguay como el río Paraná, movilizan el 80% del comercio del Paraguay. 80%. Paraguay tiene la tercera flota de barcazas más grande del mundo. Después de Estados Unidos y China. Exactamente. Entonces, nosotros, nuestra principal autopista no está hecha de asfalto, está hecha de agua. Entonces, la autopista hoy está en mal mantenimiento, no está señalizada, ¿verdad? Entonces, más allá del problema hídrico, que es un fenómeno que no podemos controlar, porque esa es la verdad, no podemos tener un episodio que no se vio ni en 100 años. Entonces, claramente 80, es un problema. Dicen, hablan de 80 años. Entonces, es un problema tremendo. Ahora, lo que sí podemos hacer es tener un sistema de concesión, alianza público-privada, como lo tienen los países más serios, normales, razonables, donde haya un operador privado que se asegure que haya un dragado todos los años, que esté bien señalizado, que se cobre un peaje, ¿verdad? Porque, te voy a repetir, con el volumen de comercio que nosotros movemos, da para pagar el peaje, y que haya un control sobre ese flujo comercial. Entonces, ese problema que tiene Paraguay ya le encontramos una solución hace mucho tiempo. Lastimosamente este gobierno no avanzó. Nosotros dejamos el llamado a licitación del APP para el dragado y el mantenimiento del río. Esto claramente no es solamente una decisión de Paraguay, porque en gran parte del trayecto es Paraguay el único dueño de ambos márgenes, pero nosotros estamos de socio con Argentina. Entonces nosotros no podemos tomar una decisión, pero hay que gestionar eso. Hay que sentarse con Argentina en encontrarle una solución, hacer una licitación a nivel internacional entre los dos países, o que le permitan a Paraguay, porque esto claramente le perjudica a Paraguay. Argentina le viene muy bien, ¿verdad? Porque menos comercio para Paraguay es más comercio para la Argentina. Pero es un poco parte de lo que nosotros tenemos que tener como una hoja de ruta del Paraguay. Como también tenemos que sentarnos, no ya solamente con Argentina, sino también en una mesa tripartita con el Brasil, para con Bolivia y Uruguay también. También, pero en el caso de Brasil, Argentina y Paraguay, tenemos que discutir futuros proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Porque Paraguay está a muy buen ritmo agotando la fuente de generación actual. ¿Qué va a pasar en 7 años? Y tenemos que pensar ya. Y estos son proyectos que tardan una Antes década. Ya se tuvo que pensar. No pensemos lo que no se hizo, pensemos lo que hay que hacer ahora. Stroessner dejó 3 hidroeléctricas. Yo Así no soy stronista, pero siempre enfatizo eso. Yo tampoco, pero, y en 32 años que se hicieron. Desconocer y ¿Qué no, se hizo en ese aspecto? Y no porque uno reconozca lo que se hizo bien, quiere decir que uno valida lo que se hizo mal. O sea, yo creo que la historia ya lo ha juzgado, pero nosotros no podemos ser necios y no reconocer prácticamente todo lo que es el Paraguay se construyó en ese periodo de 35 años. Las rutas, las hidroeléctricas, las empresas que en ese momento eran estratégicas, ACEPAR, INC. O sea, el Paraguay no tenía eso. Entonces,
creo que hay que también ser justos con la historia. ¿Qué va a tener ahora Paraguay? Y con esto cerramos, cuando Santi sea presidente. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a obtener Paraguay? Creo que va a haber un sentido de dirección, creo que va a haber un norte en donde podamos proyectarnos como nación a largo plazo, salir, romper el corto plazo. Hay que resolver los problemas del día a día, pero mientras resolvemos los problemas del día a día también tenemos que proyectar cambios estructurales hacia el desarrollo del Paraguay a largo plazo, para que cuando venga otro presidente en el 2028 se suban una ola de crecimiento y de desarrollo con equidad social, donde todos los paraguayos se sientan parte. Yo no te puedo decir que todos van a encontrar una solución a sus problemas en 5 años, pero podemos dejar encaminado, como iniciamos en el periodo del 2013 al 2018, avances importantes. Y te voy a dar un ejemplo: las becas Carlos Antonio López. O sea, yo quiero ver pero el presidente... Hay que estudiar, che, porque la gente no puede obtener esa beca porque no tiene el coeficiente necesario, dicen. Pero Bruno, más de 5.000 personas se fueron. Sí, no, ya sé. O sea, vos no podés desconocer que esas 5.000 personas eran talento paraguayo que se esforzó, que se sacrificó, la gran mayoría de orígenes humildes, pero que gracias a ese apoyo hoy están en igualdad de condiciones con los mejores cerebros y las mejores mentes del mundo, ¿verdad? Entonces, esa es una política de Estado que ya no puede más retroceder. Hay que seguir construyendo sobre eso. Entonces, seguir ampliando la base, mejorar la educación pública, primaria, secundaria, la universitaria pública también tiene que ir mejorando, y a partir de ahí dar ese gran salto en lo que es una sociedad del conocimiento. Sociedad del conocimiento. Y este muchacho, este chico, 42 años, este señor Santiago Peña sabe mucho. Che, muchas gracias por venir, Santiago. Muchas gracias, Bruno. Siempre es un placer, te soy honesto, y lamento que no lo podamos hacer más a menudo, pero realmente disfruto mucho. Soy una persona muy bien formada e informada, y eso ayuda también para que el entrevistado se sienta motivado a este intercambio de opiniones. Muchísimas gracias, Santiago Peña, gracias por venir, porque no es fácil, yo sé, sacarlo de la oficina, venir acá. Ayer tuvo actividades afuera y bueno, estamos en campaña también, se está en campaña. En fin, se sabe todo lo que significa eso: ir, viajar, dormir, mal dormir, venir, levantarse.